Más de 8.000 personas fueron asesinadas bajo las órdenes directas de un solo hombre. Amon Göth, comandante del campo de concentración de Płaszów, disparaba a prisioneros desde el balcón de su villa cada mañana como práctica de tiro. No era disciplina militar ni imposición de orden, era entretenimiento personal. Göth entrenó perros para despedazar prisioneros vivos, colgaba víctimas de ganchos de carne y las torturaba durante semanas. Supervisó la liquidación de 3 guetos judíos, ejecutando personalmente a decenas de mujeres y niños con disparos a quemarropa. Miles vivían en terror constante bajo su dominio, sabiendo que cualquier momento podía ser el último. Su crueldad era tan extrema que incluso las SS lo arrestaron por brutalidad excesiva. El ascenso de un sádico, juventud y carrera en las SS. Viena, 1908. En el corazón del Imperio austrohúngaro nació Amon Leopold Göth, hijo de una familia acomodada de editores. Su padre había construido un negocio editorial próspero, proporcionando a la familia una posición respetable en la sociedad vienesa. Nada en aquella infancia burguesa presagiaba el monstruo en que se convertiría, pero Europa estaba al borde del abismo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el joven Göth apenas contaba 6 años. Creció en un continente desgarrado por la guerra, donde los viejos imperios se derrumbaban y surgían nuevas ideologías radicales. La Austria de posguerra era un país humillado, fragmentado, empobrecido. El imperio multiétnico había sido desmembrado en Versalles, dejando atrás una pequeña república alemana que muchos austríacos consideraban un estado artificial e inviable. En este caldo de cultivo de resentimiento y radicalización política, Göth encontró su identidad. En 1931, con apenas 23 años, se afilió al partido nazi austríaco. No fue una decisión casual o producto de la presión social. El movimiento nacional socialista estaba prohibido en Austria, lo que significaba que su adhesión era un acto deliberado de rebeldía contra el Estado. Al año siguiente, ingresó en las Schutzstaffel, las infames SS, la élite paramilitar del movimiento nazi. Durante los años 30, las SS en Austria operaban en la clandestinidad, organizando células secretas, cometiendo actos de sabotaje y violencia política. Göth participó activamente en estas operaciones ilegales. Su compromiso con la causa nazi no era meramente ideológico, buscaba activamente la acción violenta. Cuando las autoridades austríacas intensificaron la persecución de los nazis locales, Göth huyó a Alemania. En Alemania, el régimen de Hitler ya había consolidado su poder. Las SS, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, se expandían rápidamente, transformándose de una guardia personal del Führer en un vasto aparato de control y terror. Göth encontró en esta estructura el ambiente perfecto para sus ambiciones. Cuando el Anschluss incorporó Austria al Reich en marzo de 1938, Göth regresó triunfante a Viena. Se casó por segunda vez y estableció a su familia en Viena, manteniendo una fachada de respetabilidad burguesa. Pero su verdadero compromiso estaba con las SS. Durante los primeros años de la guerra, Göth ascendió en la jerarquía, demostrando eficiencia y lealtad inquebrantables. No era un intelectual del régimen ni un teórico racial, era un ejecutor, un hombre dispuesto a mancharse las manos con el trabajo sucio del Reich. En 1942, Göth recibió una asignación que definiría su legado de horror. Fue destinado a Lublin, en la Polonia ocupada, al cuartel general de la Operación Reinhardt. Este nombre en clave ocultaba el plan más diabólico del régimen nazi, la aniquilación total de Minitbonitosen, los judíos de Polonia. Los arquitectos de esta operación habían establecido 3 campos de exterminio en el este de Polonia: Treblinka, Sobibór y Belzec. Estos no eran campos de concentración tradicionales, ni siquiera campos de trabajo esclavo. Eran factorías de muerte diseñadas con un único propósito: asesinar a seres humanos con eficiencia industrial. Göth llegó a Polonia con una comprensión clara de su misión.
Su tarea era participar en el genocidio sistemático del pueblo judío. En febrero de 1943 recibió su nombramiento crucial. Se convertiría en el tercer oficial de las SS en comandar el campo de trabajo de Płaszów, cerca de Cracovia. La ubicación del campo era deliberadamente simbólica y profana. Los nazis habían elegido el emplazamiento de 2 cementerios judíos en el suburbio de Płaszów para construir su instalación. Las lápidas fueron arrancadas, las tumbas profanadas, los huesos de generaciones dispersados. Sobre los restos de los muertos recientes se erigieron barracones, torres de vigilancia, alambre de espino. Un cartel fraudulento proclamaba Arbeitslager, campo de trabajo. Pero todos sabían la verdad. Płaszów era un campo de concentración, un sitio de terror y muerte. Cuando Jod asumió el mando el 11 de febrero de 1943, el campo albergaba aproximadamente 2.000 prisioneros. Era una instalación relativamente nueva, todavía en expansión. En apariencia, podría haber sido simplemente otro campo de trabajo forzado del vasto sistema nazi que explotaba a millones de personas esclavizadas. Pero Jod transformó Płaszów en algo diferente. Su personalidad, sus métodos, su sadismo particular convirtieron el lugar en un reino personal de terror absoluto. Otros comandantes de campos delegaban la violencia en subordinados, mantenían distancia profesional de los actos más brutales. Jod era distinto. Disfrutaba personalmente del sufrimiento que infligía. Necesitaba ver el miedo en los ojos de sus víctimas, escuchar sus súplicas, presenciar su agonía. Medía más de 2 metros de altura, una figura física imponente que proyectaba autoridad y amenaza incluso antes de actuar. Pero no era su estatura lo que aterrorizaba a los prisioneros. Era la certeza de que en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna, podía matarte. La muerte en Płaszów no requería justificación ni proceso. Dependía completamente del capricho de un solo hombre. Durante el año y medio que Jod comandó Płaszów, más de 25.000 prisioneros pasaron por el campo en su momento de máxima ocupación. 150.000 personas transitaron por allí como campo de tránsito hacia otros destinos, principalmente Auschwitz. Jod supervisó cada aspecto de esta máquina de sufrimiento con meticulosidad despiadada. El sistema nazi había creado una infraestructura industrial para el genocidio. Himmler había diseñado una jerarquía de muerte con roles especializados, pero dentro de ese sistema, hombres como Jod encontraron espacios para ejercer una violencia que iba más allá de las órdenes, que satisfacía impulsos sádicos profundos. No era suficiente matar, había que humillar, torturar, quebrar el espíritu antes de destruir el cuerpo. Jod había encontrado su vocación perfecta. El campo de Płaszów sería su escenario, y él interpretaría el papel de Dios cruel, dispensador arbitrario de vida y muerte, amo absoluto de miles de almas aterrorizadas que despertaban cada mañana sin saber si verían el anochecer. El reino del terror, métodos de tortura y asesinato en Płaszów. El amanecer en Płaszów traía consigo un ritual de horror. Cada mañana, mientras los prisioneros se preparaban para el recuento obligatorio en la plaza de formación, Amon Jod salía al balcón de su villa, ubicada estratégicamente en una elevación con vista al campo. No salía a contemplar el nuevo día, salía a cazar. Jod mantenía rifles y pistolas en su residencia, armas que trataba con el cuidado de un deportista dedicado. Desde su posición elevada, observaba el movimiento de los prisioneros abajo, figuras esqueléticas en uniformes a rayas, moviéndose entre los barracones, formando filas, cargando materiales. Elegía un objetivo al azar, levantaba el rifle, apuntaba con calma deliberada y disparaba. El prisionero caía. A veces la muerte era instantánea. Otras veces, el herido se retorcía en el suelo, sangrando, agonizando, mientras los demás prisioneros permanecían inmóviles en formación, prohibidos bajo pena de muerte de ayudar al caído.
Este no era un acto de disciplina militar ni de imposición de orden, era práctica de tiro. Gyoth afinaba su puntería usando seres humanos como blancos. Lo hacía con regularidad, casi como un hobby matutino. Los prisioneros aprendieron rápidamente que moverse demasiado lento, demasiado rápido, o simplemente encontrarse en el campo de visión de Gyoth desde su balcón, podía significar una muerte súbita e inexplicable. Joseph Bau, prisionero número 69084, describió a Gyoth como un monstruo terrible y repugnante que infundía el temor a la muerte, que aterrorizaba a las masas y provocaba un castañeteo constante de dientes. Gyoth dirigía el campo mediante extremos de crueldad que superaban la comprensión de cualquier mente compasiva, empleando torturas que enviaban a sus víctimas directamente al infierno. Mantenía 2 perros grandanés, Rolf y Ralph, que había entrenado específicamente para atacar y despedazar prisioneros. Estos animales, naturalmente nobles y gentiles, fueron pervertidos mediante entrenamiento brutal para convertirse en armas vivientes. Un prisionero acusado de alguna infracción podía ser llevado ante Gyoth, quien liberaba a los perros con una orden simple. Los animales atacaban con ferocidad entrenada, desgarrando carne, rompiendo huesos, mientras Gyoth observaba con satisfacción. Una historia particularmente reveladora involucra al cuidador judío de los perros, un prisionero cuya única función era alimentar y mantener a los animales. Los perros, respondiendo al trato humano del cuidador, desarrollaron afecto por él. Preferían su compañía a la de Gyoth. Esta preferencia enfureció al comandante. No podía tolerar que incluso sus perros mostraran más lealtad a un judío que a él. Ordenó la ejecución del cuidador. Los animales habían cometido el imperdonable crimen de reconocer humanidad donde Gyoth veía solo subhumanos. Las golpizas constituían otra herramienta rutinaria de terror. Gyoth no delegaba esta violencia. Participaba personalmente con evidente placer. Cuando un prisionero cometía la más mínima infracción, Gyoth administraba personalmente el castigo. Golpeaba el rostro de la víctima repetidamente, observando con satisfacción cómo la mejilla se hinchaba y se volvía azul, cómo los dientes caían, cómo los ojos se llenaban de lágrimas. Cualquier prisionero azotado por Gyoth era forzado a contar en voz alta cada golpe del látigo. Si cometía un error en el conteo, debía comenzar de nuevo desde el principio. Esta humillación añadida revelaba la psicología retorcida de Gyoth. No bastaba con infligir dolor físico, había que destruir la dignidad, forzar la colaboración en la propia degradación. Durante los interrogatorios, Gyoth desarrolló métodos particularmente diabólicos. Su oficina contenía un gancho especial instalado en el techo. Los acusados eran colgados de este gancho por las piernas, suspendidos boca abajo. Entonces Gyoth liberaba a sus perros. El prisionero colgado, indefenso, era atacado por los animales mientras giraba lentamente. Los gritos llenaban el edificio de la comandancia. Otros prisioneros, trabajando cerca, escuchaban y sabían que cualquiera de ellos podría ser el siguiente. Gyoth instituyó el sistema de diezmación, una práctica brutal tomada de la antigua Roma. Cuando un prisionero escapaba del campo, Gyoth ordenaba que todos los prisioneros del grupo del fugitivo formaran una fila. Los hacía contar en voz alta. Cada 10ª persona era sacada de la fila y ejecutada inmediatamente. Esta práctica no tenía propósito de seguridad real. Los que morían no habían participado en la fuga. El objetivo era puramente psicológico: quebrar cualquier sentido de solidaridad, hacer que cada prisionero temiera que las acciones de otros condujeran a su propia muerte. Los asesinatos de Gyoth no seguían ninguna lógica comprensible. Durante la formación matutina ante todos los prisioneros reunidos, disparó a un hombre simplemente porque era demasiado alto. El prisionero no había cometido ninguna infracción. Su altura, una característica física sobre la cual no tenía control, ofendió a Gyoth de alguna manera. El hombre cayó herido, agonizante. Gyoth se acercó al cuerpo retorciéndose y orinó sobre él,
mientras los demás prisioneros observaban, horrorizados e impotentes. Un adolescente de 16 años llamado Haubenstock fue colgado públicamente el 3 de agosto de 1943 por el crimen de cantar una canción rusa. El ingeniero Krautwirth fue ahorcado por hacer comentarios sobre los guardias del campo. Goethe justificó ambas ejecuciones alegando que incitaban al motín entre los guardias ucranianos, pero todos sabían la verdad. Los hombres murieron porque Goethe decidió que debían morir. No se necesitaban razones. Un prisionero sufrió diarrea severa, una enfermedad común en el campo debido a la desnutrición y las condiciones sanitarias deplorables. El hombre, incapaz de contenerse, se ensució. Cuando Goethe descubrió esto, obligó al prisionero a comerse sus propios excrementos. Después de forzarlo a realizar este acto de suprema degradación, lo ejecutó de un disparo. La crueldad no tenía límite ni propósito más allá de la crueldad misma. Helen Jonas Rosenzweig, una joven judía, fue seleccionada para servir como criada personal en la villa de Goethe. Su testimonio posterior proporcionó una ventana íntima al carácter del comandante. La primera vez que trabajó en la villa, Goethe le ordenó planchar una camisa. Cuando quedó claro que no sabía planchar correctamente, Goethe la abofeteó violentamente. Le dijo que las chicas en Viena sabían planchar camisas y preguntó por qué ella no podía. Cuando Helen comenzó a llorar, la golpeó nuevamente. Recordó ese momento como el instante en que comprendió que había dejado de ser una niña, que debía madurar instantáneamente para sobrevivir. Vivir en la villa de Goethe significaba proximidad constante al peligro. Helen podía ser ejecutada en cualquier momento por cualquier error percibido. Goethe no veía a sus sirvientes judíos como seres humanos, sino como objetos desechables. En un momento de aparente generosidad, le dijo que si una chica judía era lo suficientemente inteligente para limpiar una ventana en un día soleado, entonces era lo suficientemente inteligente para trabajar para él. Pero esta aparente aprobación podía convertirse en sentencia de muerte sin previo aviso. El 7 de mayo de 1944, Goethe organizó una inspección de salud especial, una Gesundheitsaktion. Todos los prisioneros debían presentarse desnudos en la plaza de formación. Goethe, junto con su personal de las SS y el médico del campo, realizaría una selección. Los prisioneros sanos y capaces de trabajar serían asignados a tareas laborales. Los débiles, enfermos y ancianos serían deportados. La selección se llevó a cabo con música. Altavoces instalados en la plaza transmitían valses de Strauss, baladas románticas, canciones de amor. Los prisioneros desnudos, expuestos y vulnerables, desfilaban ante Goethe mientras la música elegante flotaba sobre la escena grotesca. Pancartas colgaban en la plaza con el mensaje: «Para cada prisionero, un trabajo apropiado». Goethe y sus oficiales examinaban los cuerpos, buscando signos de debilidad, enfermedad, desnutrición. Un prisionero demasiado delgado era separado. Una mujer demasiado vieja era enviada a un lado. Un hombre con una tos persistente era marcado para deportación. La selección duró horas. Al final, 1.400 prisioneros habían sido seleccionados para deportación. Todos sabían cuál era su destino: Auschwitz, las cámaras de gas, la aniquilación. Goethe intervino personalmente en esta selección, asegurándose de que se alcanzaran las cuotas necesarias. No era suficiente seguir criterios médicos objetivos. Él decidía quién vivía y quién moría, basándose en impulsos momentáneos. La limpieza del campo creó espacio para nuevos prisioneros, nuevas víctimas para su reino de terror. Los métodos de ejecución en Płaszów variaban. Algunos prisioneros eran colgados públicamente en la plaza de formación, sus cuerpos dejados balanceándose como advertencia. Otros eran llevados a la cantera de piedra caliza del campo, donde Goethe participó personalmente en la ejecución de 300 personas el 14 de marzo de 1942. Las víctimas eran obligadas a pararse al borde de la cantera y eran fusiladas.
sus cuerpos cayendo a las profundidades rocosas. Había un edificio especial para confinamiento solitario, donde los prisioneros eran torturados durante semanas. En el crematorio del campo, 1.100 prisioneros, incluido al menos un niño, fueron estrangulados mientras colgaban de ganchos de carne. Gothe había diseñado un establo especial para ejecuciones. Los prisioneros eran llevados allí y ejecutados de un disparo en la nuca desde atrás, a través de una estrecha rendija en la pared. El ejecutor permanecía oculto. La víctima no veía venir la muerte. Un prisionero llamado Poldek Pfefferberg capturó la esencia del terror de Płaszów en una frase simple: cuando veías a Gothe, veías a la muerte. Su presencia significaba peligro mortal inmediato. Los prisioneros aprendieron a reconocer el sonido de sus pasos, la silueta de su figura masiva, el timbre particular de su voz. Cada sentido quedaba sintonizado para detectar su proximidad, porque la supervivencia dependía de evitarlo tanto como fuera posible. Anna Duklauer-Perl, otra sobreviviente, lo expresó directamente. Conocía a Gothe. Un día colgó a un amigo mío simplemente porque había sido rico. Era el diablo encarnado. El asesinato casual de su amigo por su anterior estatus económico mostraba cómo Gothe mezclaba la ideología antisemita oficial con sadismo personal. El prisionero no murió por resistencia, escape o sabotaje. Murió porque Gothe decidió que su riqueza previa justificaba su ejecución presente. La incertidumbre era quizás la tortura psicológica más efectiva en Płaszów. Los prisioneros no sabían si sobrevivirían el día. Un hombre podía despertar, trabajar su turno, regresar al barracón, comer su magra ración y acostarse. Había sobrevivido un día más, pero otro hombre, idéntico en comportamiento y situación, podía ser ejecutado arbitrariamente antes del mediodía. No había manera de garantizar la seguridad, ninguna estrategia que asegurara la supervivencia. Todo dependía del humor caprichoso de Amon Gothe. Gothe había perfeccionado el arte de mantener a los prisioneros en un estado de ansiedad constante. No establecía reglas claras que, si se seguían, garantizaran la seguridad. Las reglas cambiaban, o no existían, o se aplicaban selectivamente. Un prisionero podía ser ejecutado por moverse demasiado lento en la formación matutina. Otro podía ser asesinado por moverse demasiado rápido. La lógica no regía en Płaszów, solo la voluntad arbitraria de un sádico con poder absoluto. Los prisioneros vivían en un estado de terror que superaba el miedo físico a la muerte. Era un miedo existencial más profundo, la comprensión de que uno había caído bajo el poder de un ser humano sin rastro de humanidad, alguien para quien el sufrimiento ajeno era entretenimiento, para quien matar era tan natural como respirar. En Płaszów, bajo el mando de Amon Gothe, el infierno no era una metáfora. Era la realidad diaria de miles de almas atrapadas en el dominio de un monstruo. Las liquidaciones de los guetos. Genocida activo. El papel de Gothe se extendía más allá de la administración de Płaszów. Las SS lo habían designado como oficial encargado de las liquidaciones de guetos en la región de Cracovia, una tarea que aceptó con entusiasmo mortífero. Estas operaciones no eran simplemente administrativas. Gothe no coordinaba desde una oficina segura mientras otros ejecutaban las órdenes. Participaba activamente, arma en mano, matando personalmente a hombres, mujeres y niños. El 13 de marzo de 1943, Gothe supervisó la liquidación del gueto de Cracovia. Durante casi 2 años, miles de judíos habían sido confinados en el distrito de Podgórze, un área empobrecida de la ciudad transformada en gueto amurallado. Las condiciones allí eran brutales: hacinamiento extremo, raciones de hambre, enfermedad desenfrenada, terror constante. Pero para muchos residentes, el gueto representaba una ilusión de seguridad temporal. Mientras permanecieran allí, mientras fueran útiles como trabajadores, quizás sobrevivirían. Esa ilusión se destrozó en la madrugada del 13 de marzo. Unidades de las SS rodearon el gueto. Los altavoces transmitieron órdenes. Todos los residentes debían abandonar sus viviendas y presentarse en las calles.
Quienes pudieran trabajar serían trasladados a Płaszów. Los demás serían deportados al este. Goethe caminaba por las calles del gueto con una pistola en la mano y un látigo en la otra. Su figura masiva proyectaba una sombra amenazante sobre las familias aterrorizadas que emergían de los edificios. Cuando encontraba a alguien demasiado lento, demasiado viejo, o simplemente porque sí, disparaba. Los cuerpos quedaban en las calles mientras la liquidación continuaba. Se documentó que Goethe disparó personalmente a aproximadamente 50 niños durante esta operación. No eran adolescentes que pudieran confundirse con adultos jóvenes. Eran niños pequeños, sin valor laboral para el Reich, considerados por Goethe como obstáculos inconvenientes. Los separaba de sus padres y los ejecutaba con eficiencia mecánica. Miles de judíos considerados aptos para el trabajo fueron conducidos a Płaszów. Varios miles más, ancianos, enfermos, niños pequeños, fueron cargados en vagones de tren. El destino oficial era reasentamiento en el este. El destino real era Auschwitz-Birkenau, donde las cámaras de gas los esperaban. Cientos más fueron ejecutados directamente en las calles del gueto durante la evacuación. El gueto de Tarnów había albergado a 25.000 judíos al comienzo de la guerra, aproximadamente 45% de la población de la ciudad. Durante los años de ocupación, miles fueron deportados en oleadas sucesivas. Para septiembre de 1943 permanecían aproximadamente 8.000 personas. Goethe fue asignado para liquidar este gueto remanente. Llegó el 2 de septiembre con 200 hombres de las SS. La operación comenzó antes del amanecer. Goethe había dividido el gueto en dos secciones: gueto A para trabajadores empleados, gueto B para desempleados. Primero ordenó a todos los de gueto A que se trasladaran a gueto B y se reunieran en grupos según su empleador. Cada grupo sostenía un cartel con el nombre del empleador. Entonces Goethe seleccionó 300 personas para formar una Sauberungskolonne, columna de limpieza. Estas personas serían los encargados de recoger los cadáveres y limpiar el gueto después de la liquidación. Los judíos se reunieron de nuevo, separados. Goethe comenzó a hacer selecciones. Los aptos para trabajo pesado en Płaszów fueron enviados a un lado. Los demás fueron separados para deportación. Durante esta selección, una joven judía reunió el coraje para acercarse a Goethe. Pidió cortésmente ser transferida a un grupo de trabajo diferente para estar junto a su prometido. Era una petición simple, humana, comprensible. Goethe sacó su pistola y le disparó en la cabeza. Ella cayó muerta instantáneamente. Luego separó de nuevo a toda la gente, continuando la selección como si nada hubiera ocurrido. El testimonio de Leon Leser y otros testigos, registrados en la acusación de 1946, documentaron que Goethe mató personalmente entre 30 y 90 mujeres y niños durante la liquidación del gueto de Tarnów. El rango amplio de las cifras refleja el caos de la operación y la dificultad de los sobrevivientes para contabilizar cada asesinato individual en medio del terror masivo. Los judíos de Tarnów, seleccionados como aptos para el trabajo, aproximadamente 10.000 personas, fueron cargados en trenes hacia Płaszów. El resto, aproximadamente 4.000, fueron enviados a Auschwitz. Menos de la mitad sobrevivió al viaje. De los que llegaron vivos, la mayoría fueron considerados inadecuados para trabajo forzado y fueron gaseados inmediatamente al llegar. La liquidación del campo de trabajo de Sebnie, cerca de Hasło, proporcionó otro escenario para la crueldad de Goethe. Esta operación comenzó el 21 de septiembre de 1943 y continuó hasta febrero de 1944. El primer día, 700 personas fueron asesinadas. No fueron ejecutadas en el campo mismo. Fueron cargadas en camiones y transportadas a un bosque en Tarnowiec, a 3 kilómetros del campo, donde fueron fusiladas en fosas preparadas previamente. Esta operación fue realizada por el SS Hauptscharführer Grzimek, un especialista en liquidaciones que había limpiado previamente los guetos de Lemberg y Rawa Ruska, pero la operación fue supervisada por el comandante Kellermann,
actuando bajo órdenes directas de Gott. Durante todas estas liquidaciones de guetos y campos, Gott se enriqueció sistemáticamente. Las posesiones de los judíos asesinados o deportados, muebles, pieles, ropa, joyas, tabaco, alcohol, eran confiscadas. Según las regulaciones nazis, estas propiedades pertenecían al Estado alemán, pero Gott las apropiaba para uso personal o las vendía en el mercado negro. La Gestapo posteriormente descubrió almacenes llenos de bienes saqueados en Brunlitz, donde Gott los había enviado. Su amante, Ruth Irene Calder, conocida como Majola, vivía allí rodeada de lujos financiados por el robo sistemático de las pertenencias de los muertos y los deportados. Gott no veía contradicción en proclamar lealtad al Reich mientras robaba al Estado que juraba servir. La hipocresía era asombrosa. Gott operaba dentro de un régimen que había convertido el asesinato masivo en política de Estado, que había burocratizado el genocidio. Pero incluso dentro de este sistema de maldad institucionalizada, Gott destacaba por su crueldad personal y su corrupción descarada. Otros oficiales de las SS expresaban disgusto discreto por sus métodos. No porque objetaran moralmente al genocidio, sino porque Gott carecía de la eficiencia fría y la disciplina profesional que Himmler intentaba inculcar en las SS. Gott era desordenado, impulsivo, visiblemente sádico. Su comportamiento era un recordatorio embarazoso de que el genocidio nazi no era solo una política abstracta ejecutada por burócratas neutrales, sino un horror concreto perpetrado por hombres que disfrutaban del sufrimiento. Las liquidaciones de guetos bajo el mando de Gott eran escenas de caos, terror y violencia indiscriminada. Familias separadas, niños arrancados de los brazos de sus madres, ancianos golpeados hasta la muerte en las calles. Y en medio de todo esto, la figura imponente de Gott, moviéndose con confianza brutal, dispensando muerte con gestos casuales, transformando la catástrofe humana en entretenimiento personal. Para los judíos de Cracovia, Tarnów y los guetos circundantes, Gott era la personificación del destino genocida que los nazis habían decretado para ellos. No era simplemente un engranaje en la máquina de muerte. Era la mano que empuñaba el arma, la voz que gritaba las órdenes, la presencia física que garantizaba que la política abstracta de exterminio se convirtiera en realidad concreta de sangre y terror. La caída, arresto por las SS y diagnóstico de enfermedad mental. El 13 de septiembre de 1944, Amon Gott fue relevado de su comando en Płaszów. No fue una transferencia rutinaria ni una promoción. Fue arrestado por las propias SS bajo cargos de graves violaciones disciplinarias. La ironía era brutal. El hombre que había torturado y asesinado a miles de judíos sin consecuencias enfrentaba ahora un proceso judicial por crímenes considerados graves por sus superiores nazis. Los cargos contra Gott no mencionaban sus atrocidades contra los prisioneros. Las SS no lo arrestaron por disparar a personas desde su balcón, por entrenar perros para despedazar prisioneros, por ahorcar a adolescentes, por ejecutar a niños en liquidaciones de guetos. Estos actos, aunque extremos incluso para los estándares de las SS, eran técnicamente parte de sus funciones oficiales. Los judíos eran enemigos del Reich, destinados a la aniquilación. Matarlos no constituía un crimen dentro de la lógica perversa del sistema nazi. Los cargos eran diferentes. Gott estaba acusado de robo de propiedad judía que, según la legislación nazi, pertenecía al Estado alemán. Había confiscado bienes destinados al Reich para enriquecimiento personal. Vendía en el mercado negro artículos que debían haber sido entregados al tesoro del Estado. Esta era la violación imperdonable. También fue acusado de no alimentar adecuadamente a los prisioneros bajo su cargo. Esta acusación era particularmente hipócrita. El sistema de campos de concentración operaba deliberadamente con raciones de inanición, pero Gott había vendido raciones destinadas a los prisioneros en el mercado negro, apropiándose del dinero. Había reducido las provisiones incluso por debajo de los niveles miserables estipulados oficialmente.
El Estado nazi no objetaba la inanición de los judíos, objetaba que Gott se beneficiara personalmente de esa inanición. Un tercer cargo involucraba violaciones de las regulaciones del campo sobre tratamiento y castigo de prisioneros. Gott había administrado castigos extremos sin la documentación apropiada, sin seguir los procedimientos burocráticos establecidos. Había permitido acceso no autorizado a registros del campo por parte de prisioneros y oficiales no comisionados. Desde la perspectiva de las SS, estos eran fallos administrativos graves que comprometían la seguridad operacional. El juez de las SS, Georg Konrad Morgen, fue asignado para investigar el caso. Morgen era una figura peculiar dentro del aparato de las SS. Se había hecho una reputación investigando corrupción en el sistema de campos. Había procesado previamente a Karl Koch, comandante de Buchenwald, por malversación y asesinato no autorizado de prisioneros. Morgen no era un reformador humanitario, era un purista burocrático que creía que el genocidio debía ejecutarse con eficiencia y disciplina, no convertirse en una empresa criminal desorganizada para beneficio personal de los comandantes. La investigación de Morgen descubrió la relación sexual forzada de Gott con Eleonore Hodis, una prisionera política austríaca y comunista en Auschwitz. Hodis había quedado embarazada. Gott la había encarcelado en una celda de castigo donde solo se podía estar de pie. Posteriormente fue liberada y se le realizó un aborto en un hospital del campo en 1943. Según su testimonio posterior, apenas evadió ser seleccionada para ejecución después de estos eventos. Para las SS, esta relación constituía Rassenschande, deshonra racial. Las leyes de Nuremberg prohibían estrictamente las relaciones sexuales entre alemanes y personas consideradas racialmente inferiores. Aunque Hodis no era judía, era prisionera política, categoría que también estaba prohibida. Morgen entrevistó tanto a Hodis como a Gott, reuniendo evidencia para procesar al comandante por esta violación adicional. Pero el caso nunca avanzó. El caos de la guerra que se acercaba a su fin desorganizó los procesos burocráticos de las SS. La Unión Soviética avanzaba desde el este, los aliados occidentales desde el oeste. Los recursos administrativos se concentraron en la guerra en colapso, no en investigaciones internas de corrupción. Los cargos contra Gott fueron archivados a principios de 1945. Durante su detención, la salud de Gott se deterioró dramáticamente. Los médicos diagnosticaron diabetes, exacerbada por años de consumo excesivo de alcohol y un estilo de vida caracterizado por el estrés, la paranoia y la violencia constante. También diagnosticaron enfermedad mental. Los detalles específicos permanecen imprecisos en los registros históricos, pero claramente las autoridades médicas de las SS consideraron que Gott sufría alguna forma de trastorno psicológico grave. Fue internado en un hospital psiquiátrico de las SS en Bad Tölz, una instalación en Baviera. Allí permaneció mientras el Reich colapsaba a su alrededor. Los ejércitos soviéticos entraban en Polonia, liberando los campos en el este. Las fuerzas estadounidenses y británicas cruzaban el Rin. Berlín se convertía en un campo de batalla urbano. En mayo de 1945, tropas estadounidenses capturaron Bad Tölz. Entre los pacientes en el hospital psiquiátrico encontraron a Amon Gott, excomandante de Płaszów, criminal de guerra buscado, asesino de miles. Los estadounidenses lo tomaron bajo custodia. Inicialmente, Gott podría haber esperado que su enfermedad mental proporcionara alguna forma de protección o tratamiento especial, pero los aliados habían descubierto la magnitud del sistema de campos de concentración. Habían liberado Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald, habían visto las pilas de cadáveres, los sobrevivientes esqueléticos, las cámaras de gas, los crematorios. La indignación mundial exigía justicia. Polonia reclamó a Gott. Płaszów estaba en territorio polaco. Sus víctimas eran mayormente judíos polacos. El gobierno polaco restaurado, ahora bajo influencia soviética pero operando con tribunales propios, exigió extradición de criminales de guerra nazis
que habían operado en suelo polaco. Los estadounidenses accedieron. En julio de 1946, Gott fue transferido a custodia polaca. El viaje de regreso a Polonia debe haber sido un descenso psicológico vertiginoso. Menos de 2 años antes, Gott había sido el amo absoluto de Płaszów, un dios cruel que decidía con capricho quién vivía y quién moría. Ahora era un prisionero enfermo y derrotado, siendo transportado para enfrentar juicio por sus crímenes. El arresto de Gott por las SS revela la naturaleza profundamente corrupta e hipócrita del sistema nazi. El régimen había institucionalizado el asesinato en masa, había convertido el genocidio en política de Estado, pero se indignaba cuando sus funcionarios robaban del tesoro estatal mientras ejecutaban ese genocidio. Podías matar a miles de judíos sin consecuencias, siempre que entregaras sus posesiones al Estado en lugar de quedártelas. Esta hipocresía burocrática también expone una verdad incómoda sobre el sistema nazi. No era simplemente un régimen ideológico fanático, era también una empresa criminal masiva donde figuras como Gott mezclaban fanatismo genocida con crimen ordinario, envolviendo el robo común en la retórica de la pureza racial. El diagnóstico de enfermedad mental plantea preguntas complejas sobre responsabilidad y naturaleza del mal. El sistema nazi proporcionó un contexto donde personalidades sádicas podían florecer, donde los impulsos más oscuros de hombres como Gott encontraban no solo permiso, sino aliento institucional. Pero enfermedad mental no equivale a inocencia. Miles de hombres operaban dentro del sistema de campos de concentración. La mayoría cometían atrocidades terribles, pero incluso dentro de ese contexto de horror normalizado, Gott era notable por su crueldad personal, su evidente disfrute del sufrimiento, su necesidad de participar directamente en la violencia. Eligió estos comportamientos repetidamente, día tras día, durante años. Ahora, derrotado, enfermo, arrestado, Gott enfrentaba un tipo diferente de juicio. No sería juzgado por burócratas de las SS preocupados por procedimientos y malversación. Sería juzgado por representantes de las naciones que había ayudado a devastar, ante sobrevivientes de sus atrocidades, bajo leyes que reconocían sus actos como crímenes contra la humanidad. El juicio de Cracovia solo seguía órdenes. El 11 de marzo de 1947 comenzó el juicio de Amon Gott en Varsovia. El auditorio de la Unión de Maestros Polacos en el distrito de Powiśle había sido seleccionado como sede por necesidad práctica. Era el único espacio en la capital destruida por la guerra capaz de albergar un juicio de esta magnitud. Aproximadamente 500 personas llenaban la sala diariamente. Equipos de traducción simultánea fueron instalados, permitiendo que el proceso se siguiera en varios idiomas. La composición de la audiencia era profundamente significativa. La mayoría eran exprisioneros de Auschwitz y Płaszów, sobrevivientes que habían experimentado directamente el sistema de campos nazis, personas que habían perdido familias enteras. Para ellos, este juicio no era un ejercicio legal abstracto. Era confrontación directa con uno de los perpetradores, oportunidad de dar testimonio, búsqueda de alguna forma de justicia en un mundo que había permitido su sufrimiento. Gott fue acusado ante el Tribunal Supremo Nacional de Polonia bajo 5 cargos separados. El primero, matar prisioneros judíos mediante golpizas, tortura o ataque por perros entrenados. El segundo, participación en la liquidación final del gueto de Cracovia. El tercero, participación en la liquidación del gueto de Tarnów, donde personalmente disparó, golpeó y atormentó a residentes. El cuarto, participación en la liquidación del campo de trabajo de Szczebnie. El quinto, robo de dinero y artículos de las víctimas. La acusación calculaba que Gott era responsable de la muerte de aproximadamente 8.000 judíos. Esta cifra representaba solo los asesinatos directamente atribuibles a él, no el número total de personas que murieron en Płaszów durante su mandato o que fueron deportadas a la muerte desde los guetos que liquidó. El número real de víctimas por las cuales Gott tenía responsabilidad
era significativamente mayor. Los fiscales presentaron evidencia exhaustiva. Documentos oficiales demostraban su autoridad sobre Płaszów y su participación en las liquidaciones de guetos. Fotografías lo mostraban en el campo, en su villa con vista al campo de prisioneros. Registros administrativos detallaban las deportaciones que había organizado. Informes de la Gestapo documentaban los bienes robados encontrados en su posesión. Pero el testimonio más devastador vino de sobrevivientes. Uno tras otro, hombres y mujeres que habían estado prisioneros en Płaszów subieron al estrado. Describieron los disparos matutinos desde el balcón de Gott, los perros entrenados para atacar, las selecciones donde Gott decidía quién viviría y quién moriría, las ejecuciones públicas, la tortura en la oficina de la comandancia, el terror constante e impredecible de la vida bajo su dominio. Helen Jonas Rosenzweig testificó sobre su experiencia como sirvienta en la villa de Gott. Leon Lesser describió la liquidación del gueto de Tarnów. Joseph Bau recitó la atmósfera de miedo paralizante en el campo. Mietek Pemper, quien había trabajado en la oficina de Gott y tenía acceso a documentos confidenciales, proporcionó evidencia detallada de las operaciones del campo y las acciones de su comandante. Los testigos no solo relataban eventos, transmitían el impacto psicológico del terror de Gott, describían cómo el sonido de sus pasos provocaba pánico instantáneo, cómo su aparición en la plaza del campo hacía que miles de personas temblaran, cómo prisioneros desarrollaban estrategias desesperadas para evitar llamar su atención, cómo la incertidumbre constante erosionaba la cordura misma. El tribunal escuchó en silencio atónito mientras los testigos reconstruían la realidad de Płaszów. Habían pasado casi 2 años desde la liberación de los campos. Los juicios de Nuremberg habían expuesto la maquinaria burocrática del genocidio. Pero la especificidad del testimonio, la descripción de la crueldad cotidiana y personalizada de Gott, impactaba incluso a los que creían estar preparados. La estrategia de defensa de Gott era predecible. Su abogado argumentó que había actuado bajo órdenes superiores. El Reich había decretado la solución final. Himmler había dado instrucciones específicas sobre el tratamiento de prisioneros judíos. Gott era simplemente un oficial cumpliendo con su deber. Cualquier sentencia de muerte que se ejecutó se hizo con conocimiento y autorización de sus superiores. Como comandante del campo, tenía jurisdicción disciplinaria sobre los prisioneros. Los castigos que administraba estaban dentro de su autoridad legal según las regulaciones alemanas vigentes en ese momento. Este argumento, solo seguía órdenes, se había convertido en la defensa estándar de acusados nazis. Reflejaba un intento de difuminar la responsabilidad individual dentro de la culpabilidad colectiva del sistema. Si todos simplemente seguían órdenes, ¿quién era realmente responsable? El tribunal rechazó este argumento rotundamente. Los jueces polacos declararon que no había justificación bajo la ley de guerra para la liquidación de civiles indefensos. El hecho de que un régimen criminal ordenara crímenes no absolvía a quienes los ejecutaban. Las órdenes superiores podían ser una circunstancia atenuante en algunos contextos, pero no proporcionaban defensa completa contra cargos de asesinato masivo y tortura. Además, la evidencia demostraba claramente que Gott había ido más allá de cualquier orden. Ninguna directiva superior requería que disparara aleatoriamente a prisioneros desde su balcón como entretenimiento matutino. Ninguna orden exigía que entrenara perros para despedazar prisioneros. Ninguna instrucción especificaba que debía colgar víctimas de ganchos de carne y libertar perros sobre ellas. Ninguna política oficial mandaba que orinara sobre prisioneros agonizantes. Estas acciones no eran implementación de política genocida, eran expresiones de sadismo personal. Gott había encontrado en el sistema nazi una oportunidad perfecta para satisfacer impulsos violentos profundos. El régimen proporcionaba el contexto permisivo, pero Gott suministraba el entusiasmo y la creatividad cruel. El comportamiento de Gott durante el juicio fue notable. A diferencia de algunos acusados nazis que adoptaban posturas de dignidad ofendida o negación absoluta,
Gott mostró indiferencia provocativa. Aceptó responsabilidad por lo que había ocurrido en Płaszów. Admitió que había tenido autoridad y permiso para hacer todo lo que hizo. Simplemente insistía en que había estado cumpliendo con instrucciones recibidas de superiores. Esta actitud revelaba mucho sobre su mentalidad. No expresaba remordimiento porque genuinamente no sentía que hubiera hecho nada malo. Desde su perspectiva distorsionada, había sido un oficial leal, cumpliendo con tareas difíciles pero necesarias. Los judíos eran enemigos del Reich, destinados a la destrucción. Él había facilitado esa destrucción. El veredicto se anunció el 5 de septiembre de 1946. Gott fue declarado culpable de todos los cargos. El tribunal lo encontró culpable de membresía en el partido nazi y de ordenar personalmente el encarcelamiento, tortura y exterminio de individuos y grupos de personas. Crucialmente, fue también condenado por homicidio, convirtiéndose en la primera persona condenada por este cargo específico en un juicio por crímenes de guerra. Esta distinción legal era significativa. Otros acusados nazis habían sido condenados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio. Pero Gott fue explícitamente condenado por homicidio, matar, mutilar y torturar personalmente a un número sustancial, aunque no identificado completamente, de personas. El tribunal reconocía que más allá de su papel administrativo en el sistema genocida, Gott era personalmente un asesino múltiple. La sentencia era muerte por ahorcamiento. Gott no mostró reacción emocional visible al escuchar el veredicto. La máscara de indiferencia se mantuvo. Otros condenados habían llorado, protestado, suplicado. Gott simplemente aceptó el veredicto como si fuera una cuestión administrativa que no le concernía emocionalmente. El juicio de Cracovia estableció precedentes importantes para el derecho internacional. Afirmó el principio de que funcionarios de Estado pueden ser personalmente responsables de crímenes cometidos bajo color de autoridad oficial. Rechazó la defensa de órdenes superiores como absolución completa. Distinguió entre participación burocrática en crímenes sistémicos y perpetración personal de violencia sádica. Para los sobrevivientes en la sala, el veredicto proporcionó una medida de justicia, aunque ninguna sentencia podía restaurar lo perdido o borrar el trauma experimentado. Ver a Gott declarado culpable, condenado a muerte, reconocido oficialmente como criminal, tenía valor simbólico profundo. Pero la verdadera culminación del proceso legal estaba por llegar. La sentencia de muerte debía ser ejecutada, y en la ejecución, en los momentos finales de Amon Gott, se revelaría un contraste final y contundente entre el terror que había dispensado durante años y su propio enfrentamiento con la muerte. La ejecución. 3 intentos con la soga. La fecha de ejecución se fijó para el 13 de septiembre de 1946. El lugar elegido tenía significado simbólico deliberado, la prisión de Montelupich en Cracovia, a poca distancia del sitio donde había estado Płaszów. Gott moriría cerca del lugar donde había torturado y asesinado a miles. Las autoridades polacas tomaron una decisión consciente sobre el carácter de la ejecución. Meses antes, en el verano de 1946, Arthur Greiser, Gauleiter de Wartheland, había sido ejecutado públicamente en Poznań. Su ahorcamiento en las laderas de la ciudadela atrajo multitudes masivas. La atmósfera había sido casi festiva, con familias llevando niños, vendedores circulando entre la multitud, vendiendo helados, refrescos y dulces. Después de la ejecución, personas pelearon por pedazos de la cuerda del verdugo como recuerdos macabros. Intelectuales y funcionarios de la Iglesia habían protestado ante las autoridades. Argumentaban que transformar ejecuciones en espectáculos públicos degradaba el proceso de justicia, convertía un acto solemne de responsabilidad legal en entretenimiento morboso. El Ministerio de Justicia estuvo de acuerdo. Para la ejecución de Gott, el acceso sería estrictamente limitado. Solo testigos oficiales serían admitidos. Prisioneros de guerra alemanes recibieron la orden de construir el patíbulo.
Trabajaron desde el amanecer, erigiendo una plataforma de madera con puerta trampa. La ironía de hacer que alemanes construyeran el instrumento de ejecución de uno de sus propios oficiales de las SS no pasó desapercibida. Algunos historiadores especulan que estos mismos prisioneros de guerra podrían haber servido como verdugos, aunque los registros no son definitivos en este punto. La seguridad era extrema. Nadie podía entrar sin un pase especial. Guardias armados y uniformados se posicionaron en todo el perímetro. El evento atraería a aproximadamente 100 testigos oficiales, exprisioneros de Płaszów, fiscales, funcionarios del Ministerio de Justicia, representantes de la Fiscalía Estatal, personal del Buró de Seguridad. Gott llegó a las 8 de la mañana. Fue llevado primero al edificio que una vez albergó la oficina del comandante de la prisión. Allí solicitó una taza de café. La petición fue concedida. Bebió el café tranquilamente, una última indulgencia ordinaria antes de su muerte inminente. Luego fue conducido a una celda en el búnker, la cárcel del campo en el bloque número 11, conocido como el bloque de la muerte. Allí esperó las 2 horas finales. A las 10 de la mañana en punto, los guardias abrieron la celda. Gott emergió con calma notable. Los testigos describieron su comportamiento como controlado, casi sereno. Caminó con pasos enérgicos, algunos dijeron que casi pavoneándose, a lo largo de la calle principal del campo. Sus manos estaban esposadas detrás de su espalda, lo que le daba una postura erguida, el pecho hacia adelante, la cabeza alta. Había solicitado la presencia de un sacerdote. Esta petición había sido concedida. El padre Tadeusz Zaremba, un salesiano de Oświęcim, esperaba junto al patíbulo. Gott, quien había dispensado muerte sin misericordia, sin permitir a las víctimas ninguna comodidad espiritual, ahora buscaba consuelo religioso para sí mismo. Gott llegó al patíbulo. Debido a sus manos esposadas detrás de la espalda, los ejecutores tuvieron que ayudarlo a subir al taburete colocado sobre la puerta trampa. Se paró allí, mirando a la audiencia de testigos. Algunos eran sobrevivientes que él había torturado personalmente. Otros habían perdido familias enteras en Płaszów. El padre Zaremba se acercó al patíbulo. Comenzó las oraciones finales. El verdugo preparó la soga. Entonces ocurrió algo extraordinario que se convertiría en el detalle más memorable de la ejecución. El verdugo colocó la soga alrededor del cuello de Gott. Con un movimiento de cabeza, Gott ajustó la posición de la soga. Este gesto, cuidadoso y deliberado, sugería un hombre manteniendo control incluso en el umbral absoluto. Entonces, el verdugo pateó el taburete. El cuerpo de Gott cayó. Golpeó la puerta trampa, que se abrió. Gott quedó colgando. Pero algo estaba mal. La longitud de la soga había sido calculada incorrectamente. Una ejecución apropiada por ahorcamiento requiere que la caída rompa el cuello instantáneamente, causando muerte rápida. Si la soga es demasiado larga, el cuerpo golpea el suelo. Si es demasiado corta, la muerte viene por estrangulación lenta, prolongando la agonía. En este primer intento, la longitud de la soga era incorrecta. Gott no murió inmediatamente. Tuvieron que izarlo de vuelta. El verdugo, evidentemente nervioso o incompetente, ajustó la soga e intentó nuevamente. El segundo intento también falló. Nuevamente, la longitud de la soga era incorrecta. Gott fue izado por segunda vez, todavía vivo, ahora habiendo experimentado 2 caídas fallidas. Los testigos observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Solo en el tercer intento, el verdugo finalmente consiguió la longitud correcta de la soga. Gott cayó. La soga se tensó. Esta vez funcionó. El padre Zaremba comenzó a recitar la oración por los moribundos mientras el cuerpo de Gott pendía del patíbulo. Eran las 10:08 de la mañana. Un médico se acercó para verificar los signos vitales. A las 10:21 de la mañana, 13 minutos después de que Gott subiera al taburete por primera vez, el médico pronunció oficialmente la muerte. El cuerpo fue bajado.
Los restos de Amon Göth fueron probablemente cremados, aunque los registros no son completamente explícitos. Si fue cremado, sus cenizas fueron arrojadas al río Vístula, dispersadas en el agua, negándole cualquier monumento o lugar de descanso identificable. El hombre que había construido un reino de terror desaparecía sin rastro, sin tumba, sin marca física de que había existido. La prensa polaca notó la ejecución brevemente. Aparentemente, los periódicos tenían prohibido publicar relatos de testigos oculares. El Estado quería documentar que la justicia había sido servida sin crear sensacionalismo. Era la última ejecución pública, incluso con audiencia limitada, realizada en Polonia. Las fotografías de la ejecución, tomadas por el fotógrafo de prensa Stanisław Dąbrowski, fueron mantenidas en secreto durante décadas en la Polonia comunista. Los negativos fueron almacenados en una caja fuerte en el Ministerio de Justicia, pero desaparecieron en algún momento desconocido. Solo 11 impresiones sobrevivieron, proporcionando documentación visual rara y valiosa del evento. El destino de la familia de Göth añade una coda trágica a la historia. Su esposa, al enterarse de lo que su esposo había hecho, de la magnitud de sus crímenes, se suicidó. La confrontación con la verdad, la comprensión de que había estado casada con un asesino en masa, era insoportable. Años después, en 2002, la hija de Göth, Monika Hertwig, publicó memorias relatando su lucha por reconciliar el conocimiento de los crímenes de su padre con su experiencia de él como progenitor ausente, pero idealizado por su madre. Los 3 intentos fallidos de ejecución han generado diversas interpretaciones. Algunos historiadores los ven como simple incompetencia del verdugo bajo presión. Otros especulan sobre sabotaje deliberado, aunque no hay evidencia que apoye esta teoría. La verdad probablemente es más prosaica. La ejecución por ahorcamiento requiere cálculos precisos basados en el peso del condenado, la longitud de la caída, la fuerza del impacto. El verdugo, quizás nervioso por la importancia del momento, simplemente cometió errores técnicos. Pero independientemente de la explicación mecánica, los 3 intentos se convirtieron en parte del legado narrativo de Göth. El hombre que había matado con eficiencia brutal durante años, que había perfeccionado métodos de tortura, que había tratado la muerte como entretenimiento casual, finalmente enfrentó su propia muerte de manera torpe, prolongada, casi farsesca. Aunque los registros históricos no documentan explícitamente que Göth suplicara durante la ejecución misma, su solicitud de un sacerdote, su consumo final de café, su ajuste cuidadoso de la soga, todos sugieren un hombre confrontando la muerte de manera muy diferente a como la había dispensado. El sádico que nunca había mostrado misericordia buscaba ahora las comodidades ordinarias de la compasión humana en sus momentos finales. Amon Göth murió a los 37 años. Había vivido una vida relativamente corta, pero había dejado un legado desproporcionado de sufrimiento. Miles de personas llevaban cicatrices físicas y psicológicas de su crueldad. Miles más habían sido asesinadas bajo su mando. Comunidades enteras habían sido destruidas por las liquidaciones que supervisó, y todo esto había sido ejecutado por un hombre que, al final, enfrentó su propia mortalidad sin el control absoluto que había ejercido sobre otros. Legado y memoria, Schindler's List y el perpetrador olvidado. Durante casi 5 décadas después de su ejecución, Amon Göth permaneció una figura relativamente oscura fuera de círculos especializados. Historiadores del Holocausto conocían su nombre. Los sobrevivientes de Płaszów llevaban recuerdos traumáticos de su reinado de terror. Pero para el público general, incluso para aquellos con conocimiento histórico básico de la Segunda Guerra Mundial, Göth era desconocido. Este olvido relativo no era único. Miles de perpetradores nazis habían participado en el Holocausto. La memoria pública tendía a concentrarse en figuras de alto nivel: Hitler, Himmler, Göring, Goebbels. Los principales acusados en Nuremberg habían sido ampliamente publicitados. Adolf Eichmann, capturado por agentes israelíes en Argentina,
y juzgado en Jerusalén en 1961, había recibido cobertura mediática mundial, pero comandantes de campos individuales, particularmente aquellos ejecutados inmediatamente después de la guerra, se desvanecieron de la conciencia pública. Goethe era mayormente olvidado, un monstruo entre muchos monstruos, su particularidad perdida en la enormidad estadística del genocidio. La situación cambió dramáticamente en 1982 con la publicación de El arca de Schindler, del escritor australiano Thomas Keneally. El libro narraba la historia verdadera de Oskar Schindler, un industrial y miembro del partido nazi que había salvado aproximadamente 1.200 judíos empleándolos en su fábrica de productos esmaltados y, posteriormente, en una fábrica de armamento en Brunlitz. Keneally había descubierto la historia por casualidad. Mientras compraba en una tienda de artículos de cuero en Beverly Hills, en 1980, había conocido a Leopold Pfefferberg, un sobreviviente de Schindler. Pfefferberg había estado buscando durante años a alguien que contara la historia de Schindler. Convenció a Keneally de investigar y escribir el libro. La narrativa requería un antagonista. La historia de Schindler cobraba significado dramático en contraste con la alternativa que sus trabajadores judíos enfrentaban. Esa alternativa tenía un rostro específico: Amon Goeth. La fábrica de Schindler había estado inicialmente ubicada junto al campo de Płaszów. Schindler había cultivado deliberadamente una relación con Goeth, bebiendo con él, sobornándolo, halagándolo, para asegurar mejor tratamiento para sus trabajadores. El libro de Keneally yuxtapuso las dos figuras brillantemente. Schindler, el salvador improbable, un mujeriego, bebedor, oportunista que evolucionó hacia heroísmo moral. Goethe, el villano arquetípico, sádico, brutal, personificando todo el mal del sistema nazi. El arca de Schindler fue un éxito comercial y crítico moderado. Ganó el premio Booker, el prestigioso reconocimiento literario británico, pero su impacto verdaderamente masivo llegaría una década después, cuando Steven Spielberg lo adaptó al cine. La lista de Schindler se estrenó en 1993. Spielberg, el director más exitoso comercialmente de Hollywood, había pospuesto este proyecto durante años, dudando de su capacidad para hacer justicia a un tema tan sombrío. Finalmente se sintió preparado. Filmó en blanco y negro, en locaciones reales en Polonia, incluyendo partes del campo de Płaszów todavía existentes. Para el papel de Goethe, Spielberg eligió a Ralph Fiennes, actor británico entonces relativamente desconocido. Fiennes se sumergió en el papel con intensidad inquietante. Estudió fotografías de Goethe, leyó testimonios de sobrevivientes, ganó peso para igualar la figura masiva de Goethe. Su interpretación capturó la banalidad casual de la crueldad de Goethe, la forma en que alternaba entre violencia explosiva y conversación ordinaria. La escena más icónica de la película muestra a Goethe en el balcón de su villa, rifle en mano, disparando a prisioneros abajo, mientras su sirvienta judía, Helen Hirsch, observa aterrorizada. Esta secuencia, construida directamente de testimonios históricos, cristalizó la monstruosidad de Goethe para millones de espectadores. Otra escena poderosa presenta a Goethe golpeando violentamente a Helen después de una confesión borracha de atracción hacia ella. El momento expone la contradicción psicológica central de perpetradores nazis que mantenían ideología de pureza racial mientras explotaban sexualmente a víctimas. Goethe no podía reconciliar su deseo por una mujer judía con su creencia de que los judíos eran subhumanos. La confusión se manifestaba como violencia. La interpretación de Fiennes fue aclamada universalmente. Recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Ganó el premio BAFTA en la misma categoría. El American Film Institute posteriormente colocó a Lamont Goethe de Fiennes en el puesto 15 de su lista de los 50 mejores villanos de la historia del cine, el primero basado en una persona real. El impacto de la película en el conocimiento público de Goethe fue dramático e inmediato. De repente, millones de personas que nunca habían escuchado su nombre
sabían quién era. El personaje se volvió icónico, aunque muchos espectadores no separaban completamente la interpretación cinematográfica del hombre histórico real. Un incidente durante el rodaje subrayó el poder traumático de la historia. Mila Pfefferberg, esposa de Leopold Pfefferberg y sobreviviente de Płaszów, visitó el set. Cuando le presentaron a Ralph Fiennes, vestido con uniforme de las SS, comenzó a temblar incontrolablemente. Aunque sabía intelectualmente que Fiennes era un actor británico interpretando un papel, la vista del uniforme, la semejanza física con Gott, desencadenó una respuesta traumática visceral. La lista de Schindler ganó 7 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Fue vista por decenas de millones de personas en todo el mundo. Se convirtió en herramienta educativa obligatoria en muchas escuelas. La película logró lo que décadas de educación histórica no habían conseguido: hacer que el Holocausto fuera emocionalmente inmediato y personalmente relevante para una audiencia masiva. El legado físico de Płaszów presenta un contraste marcado con otros sitios de campos de concentración. Auschwitz se preservó como museo y memorial. Dachau, Buchenwald, Mauthausen fueron transformados en sitios educativos con exhibiciones, guías, marcadores explicativos. Pero Płaszów fue mayormente abandonado. Antes de la evacuación final en 1944, los nazis habían intentado destruir evidencia. Demolieron barracones, desmantelaron partes de la cerca de alambre de púas, intentaron eliminar rastros de lo que había ocurrido allí. En las décadas posteriores, la vegetación reclamó el sitio. Para los años 90, Płaszów era mayormente un campo vacío. No había mapas, carteles, placas o fotografías explicativas. Algunos monumentos pequeños fueron eventualmente erigidos, pero Płaszów permanece uno de los sitios de campos menos memorizados. El desarrollo urbano continuó alrededor del antiguo campo. Apartamentos modernos se construyeron cerca. El sitio se convirtió en anomalía, espacio verde indefinido en medio de expansión urbana. La historia personal de la familia de Gott añade otra dimensión al legado. Monika Hertwig, su hija, nació en 1945, poco después del arresto de Gott. Creció sin conocer a su padre. Su madre, Ruth Calder, construyó una narrativa de Gott como oficial patriótico y padre amoroso que había sido injustamente perseguido después de la guerra. Esta ficción se derrumbó cuando Mónica descubrió eventualmente la verdad. La confrontación con el conocimiento de que su padre había sido un asesino en masa causó crisis psicológica profunda. En 2002 publicó memorias tituladas «¿Debo amar a mi padre o no?». El libro explora su lucha por reconciliar vínculos filiales con horror moral, aceptar que su existencia misma estaba entrelazada con monstruosidad histórica. Hertwig posteriormente se reunió con Helen Jonas Rosenzweig, la sirvienta de su padre, en un encuentro documentado. La conversación entre la hija del perpetrador y la víctima superviviente fue emotiva y compleja. Hertwig buscaba comprensión y quizás alguna forma de expiación por los pecados de su padre. Jonas Rosenzweig proporcionó testimonio pero también compasión, reconociendo que Mónica no era responsable de las acciones de su padre. El caso de Gott invita a reflexión más amplia sobre tipologías de perpetradores del Holocausto. Los académicos distinguen entre diferentes categorías. Algunos, como Adolf Eichmann, eran burócratas cuya participación en el genocidio era principalmente administrativa. Otros, como Rudolf Höss, eran administradores de campos que supervisaban el asesinato masivo, pero mantenían distancia, personal de la violencia directa. Gott representaba una tercera categoría, el sádico activo, que no solo ejecutaba genocidio, sino que extraía placer personal del sufrimiento que infligía. No se contentaba con dar órdenes desde una oficina. Necesitaba participación directa, testimonio visual del dolor, ejercicio personal de violencia letal. Esta distinción es importante para comprender la naturaleza del mal. El sistema nazi
proporcionaba estructura institucional para genocidio. Pero dentro de esa estructura, individuos tenían opciones sobre cómo ejercían su poder. Algunos minimizaban contacto directo con víctimas. Otros, como Gott, maximizaban ese contacto, transformando política genocida en ritual sádico personal. El legado final de Gott es advertencia sobre lo que ocurre cuando el sadismo personal encuentra permiso institucional. El régimen nazi creó contextos donde hombres con tendencias sádicas preexistentes podían actuarlas sin consecuencias, incluso con aprobación oficial. Gott eligió repetidamente crueldad cuando alternativas menos brutales estaban disponibles. Otros comandantes de campos operaban con menos violencia personal visible. Gott podía haber delegado ejecuciones en subordinados, podía haber minimizado su presencia en liquidaciones de guetos, podía haber administrado Płaszów sin convertirlo en teatro personal de tortura. No hizo ninguna de estas cosas. La historia de Amon Gott, desde su juventud vienesa hasta su ejecución torpe en Cracovia, encapsula verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Muestra cómo sistemas políticos pueden dar rienda suelta a los peores instintos de individuos. Demuestra que el mal extremo no siempre proviene de ideología abstracta, sino de personalidades concretas que disfrutan causando dolor. Y finalmente, en sus momentos finales, en su búsqueda de comodidad espiritual, en los 3 intentos fallidos de su ejecución, Gott revela que incluso los sádicos más brutales enfrentan la muerte como mortales vulnerables. El terror que dispensó durante años finalmente lo alcanzó. El hombre que nunca había mostrado misericordia buscaba ahora las mínimas comodidades de compasión humana. Era demasiado tarde, tanto para él como para sus miles de víctimas. Pero la justicia, aunque imperfecta y tardía, finalmente llegó.